Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Jorgelina, ¿Cómo estás, ¿qué Cecilia? tal? Bien, muy bien. A pesar del calor, estamos Sí, mucho bien. calor, pero Eh, emocionados con este primer programa, el lanzamiento de este ciclo, ¿no? Así que bueno, vamos Igualmente, a ver sí, cómo, sí, sí, cómo sí, muy, va muy entusiasmadas, ¿eh? nuestro granito de aporte hacia la traducción pública de la profesión. Exactamente. Nosotras ambas somos traductoras públicas, llevamos muchísimos años, o bueno, un número importante de años de ejercicio. eh, y bueno, básicamente tenemos tantos espacios como traductores públicos para la reflexión, para a veces quejarnos, comunicar entre nosotros qué nos está pasando, plantear dudas terminológicas, de momento hacer catarsis respecto de ciertas situaciones profesionales que no son las más felices. Y me estoy refiriendo a grupos de Facebook, redes sociales diversas, algunos espacios presenciales también, pero hay algo que nos estaría faltando y en eso vos y yo estuvimos de acuerdo, y es precisamente trazar un diferencial. Sí, exacto. Gracias a Dios hay muchísimos traductores, traductores Sí, técnicos, traductores literarios, traductores de científicos. películas, Ujú, en fin, traductores de toda índole, hasta intérpretes también. ujú. Pero nuestro objetivo en este caso es difundir qué es el traductor público. Nos vamos a centrar en eso y además de centrarnos en eso vamos a dirigir esta propuesta no tanto a los colegas, es decir, el aporte de los colegas es bienvenido, Por supuesto. pero principalmente lo que queremos hacer es dirigirnos hacia el público en general, Y al cambio hacia de profesionales, ¿no? otros profesionales, exacto, que nosotros trabajamos transversalmente. Podemos estar trabajando con médicos, con ingenieros, con abogados, ¿no? La traducción Exacto. pública. Bueno, ahora vamos a ir bien de lleno a lo que es la traducción pública, pero digamos, se cree siempre que el traductor trabaja solo y no trabaja solo. Eh, es como, Tal hay un cual. mito ahí, trabajamos solos con la computadora, y no es tan así. Esto es transversal y trabajamos con otros colegas. Entonces esto está dirigido al público en general, a otros colegas, para que entiendan bien cómo trabajamos y qué input a veces necesitamos y cuál es nuestra especialidad, ¿no? También. Que a veces la gente También. confunde que piensa que el traductor es un diccionario con patas. No es un diccionario con patas. Bueno, Y acá están atrás ahí mío están algunos muchas herramientas. Si te parece, de voy Dale. compartiendo la presentación. A ver, Sí, ahí bueno, se ve bien. exacto. Bien. ¿Cuáles son entonces las incumbencias del traductor público? Ujú. Aquí está ya demarcado el eje, cuál es nuestro objeto y también comentamos cuál es nuestro público, hacia quiénes nos dirigimos. Ya que entendemos que esta instancia, este esfuerzo de difusión, necesita estar un poco más presente. Eh, Así es. Siempre, desde luego, contamos con nuestras asociaciones profesionales, nuestros consejos con fuerza de ley. Aquí vamos a hablar acerca de esto. Pero bueno, más allá de las actividades, los esfuerzos a nivel institucional, nos pareció una buena idea tener este emprendimiento individual Ujú. entre Jorgelina y yo. Así que de paso comentamos que este es un espacio Autogestionado, independiente. autogestionado, Sí. es decir, ambas estamos matriculadas en los respectivos consejos profesionales, Ujú. en mi caso en la ciudad de Buenos Aires, vos también, Jorgelina, y Sí. además en zona norte, ¿verdad? En Zona el norte Colegio de la también, sí. Provincia de Buenos Aires. Sí, sí, No así es. obstante eso, esta es una iniciativa individual que no está necesariamente vinculada a consejos profesionales ni a universidades. No, Ambas somos profesoras ambas docentes, universitarias, pero compartimos espacios exacto. académicos, pero tampoco. Tampoco, esto es Estamos, totalmente individual desde la profesión independiente, que es un poco también, que ahora lo vas a comentar, lo que marca la ley, ¿no? ¿Quién es el traductor público? exactamente.
Bueno, antes de contarles entonces acerca del traductor público y quién es, no sé si podremos contar o, bueno, relatar brevemente quiénes somos nosotras, porque yo la conozco a Jorgelina, ella me conoce a mí, pero eventualmente quienes estén escuchando este video y viéndolo, tal vez no saben demasiado acerca de nosotras y cuál es nuestro bagaje. Jorgelina, por empezar, está ya a punto de, digamos, obtener un segundo título. Además de Sí, traductora pública, es casi, a ver, antropóloga. Me falta wow, poquito. Si me escuchan los profesores me van a decir, mira, tenés que dar todavía al final este y la tesis. Pero bueno, sí, me faltan dos finales y medio, tengo que dar uno el lunes, pero sí integro un grupo de investigación. Por eso también trabajo mucho con la traducción pública y la traducción científica también, ¿no? Que también es un espacio que compartimos dentro del espacio académico. Y tal cual. entonces, al finalizar un poco la presentación esta, es como que también me gustaría contarles que la traducción pública tiene mucho detrás, no solo los papeles y las leyes. A veces uno piensa, viste, la gente que, no, que desconoce piensa, bueno, están todo el tiempo con papeles, con sellos, con cuestiones de contratos, no sé, partidas de nacimiento, de defunción, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿qué hay más allá? No vamos a spoilear, vamos por orden. Y vos, Ceci, vos Y también estás en un Jorgelina, camino súper interesante. bueno, acá algunos de los libros que están detrás mío ya revelan cuál es mi orientación. Yo hace ya más de 25 años que ejerzo como traductora pública, pero además de eso, en el último tiempo, a raíz de la especialización que fui forjando, decidí emprender el estudio del derecho, más que nada para reforzar mi rol como docente de traducción jurídica, ya que me dedico también a esto. No tanto para ejercer como traductora pública, porque si bien, como ya voy a explicar, estamos muy ligados al derecho, no necesariamente para ser traductor público especializado en textos jurídicos uno tiene que ser abogado, Exacto. pero para la docencia de la traducción jurídica con tanto anclaje teórico, ahí sí se me presentó esta necesidad y De además profundizar porque me más. especializo en inglés para abogados, entonces también esta aspiración a comunicarme con los abogados en su mismo idioma, poder incrementar la base conceptual, pero siempre desde el rol del traductor Y público, porque te que dicho sea de apasiona paso es el una derecho profesión hermosa. también. Te apasiona también el ¿Cómo? derecho, que también te apasiona el derecho, Sí, y todas esas aristas sí, que sí, sí, por tienes súper supuesto. interesantes, que la Sí, traducción nos va llevando a eso también, ¿no? Vos te recibiste primero de traductora pública, yo también. sí, Y la traducción, si se quiere, me llevó a la antropología. Y a vos no mirá. porque como traductora pública necesitara la antropología, pero sí me llevó para muchos caminos y esta cosa de estar manejando dos o tres idiomas, te estás acercando a otros mundos, a otras formas de pensar. Bueno, a mí se me dio por ese lado, ¿no? Por otras formas de pensar, otras formas de saber hacer cosas e investigar un poco por ahí, ¿no? Y la antropología lingüística como si un puente entre la traducción y la Mirá. antropología. Bueno, no, hoy no es la antropología, es la traducción pública, pero digamos, la traducción en sí te lleva por muchos caminos. Y además, Jorgelina, coordinás un equipo de traductores. Sí, sí. Tenemos un equipo muy, muy Es, lindo, todos traductores públicos, eh, jóvenes, muy buenos profesionales, en muy buen camino, muy comprometidos. La verdad que estamos muy, muy, muy contentos. Y bueno, lo que queremos es crecer, como todos, a pesar de la coyuntura que a veces no es tan propicia, porque nosotros indefectiblemente trabajamos con empresas, o con estudios jurídicos, con lo que fuera. O sea, toda la traducción se mueve a partir de una necesidad, a partir de que haya un contrato, a partir de que haya lo que sí, fuere, que después vamos a ver los tipos de las traducciones públicas, pero si todo eso no se mueve, bueno, nosotros no tenemos mucho que hacer tampoco. Y hoy la exacto. Argentina está como que está desafiante, pero bueno, acá estamos preparados. ¿Están contentos trabajando con vos, Jorgelina? Sí. No, yo creo que sí, yo estoy contenta con ellos, con ellas y ¿Les ellos. pagás bien? ¿Les pagás bien? Sí, sí. Bueno, Primero, ese ya es un dato condición importantísimo. número uno,
Eh, Más allá de que por ahí tengan muchos menos años de experiencia, creo que lo que primero hay que hacer es trabajar de forma digna, digamos, son profesionales jóvenes, pero son profesionales. Nosotros trabajamos muchos proyectos, hay algunos proyectos que yo no puedo manejar tanto la tarifa, pero Claro. siempre acordamos, quien quiera estar en el proyecto, las tarifas son transparentes, esto es lo que se va a cobrar, esto es lo que Transparentes, queda. wow. Sí, o sea, a veces, bueno, hay clientes de muchos años que uno puede, que le establece ciertos descuentos o por ahí por el tipo de proyectos, que, bueno, son siempre Está más o bien. menos los Sí, sí, mismos y sí. demás. Bueno, las tarifas se manejan de distintas formas, ¿no? Pero entre el equipo son transparentes. Decimos, este es el presupuesto, esto es lo que vamos a cobrar, o por palabra, o por foja, o por proyecto, depende lo que nos llegue, Bueno, y entonces, todos estamos de qué lindo acuerdo. todo esto. O sea, es Sí. posible vivir de la profesión, eh, armar un equipo de gente que trabaje con vos y que estén conformes, a su vez pagarlo en horarios dignos. Esto es posible, entonces. Es posible, es posible. Ah, bueno, Hay que qué hacerlo, buen digamos, mensaje que todo estás depende dando. de la voluntad de uno, o sea, si uno Ah, quiere ganar todo para uno mismo y explotar al mm, otro, y bueno, lo puede hacer, pero eso tiene una vida muy corta. Yo lo que quiero es tener un buen equipo, por supuesto, claro. tener muchos más proyectos para trabajar mucho más todos, pero la verdad que lo principal es tener equipo. Solo es muy difícil. Sí, claro, claro, Jorgelina. Pero hay que construir la confianza, ¿no? Entre los colegas. La confianza es lo Bueno, primero. Las confianzas y tarifas transparentes. Y después hablamos. estás dando un mensaje ético muy, muy, muy fuerte, muy lindo y gracias a Dios muy a contramano de otras prácticas que entiendo no nos benefician individualmente ni nos benefician como colectivo profesional. Este es un problema realmente y es un problema que no se circunscribe a los traductores públicos. Si bien hablamos de este espacio tan focalizado, es un problema que se Todos los campos extiende de la traducción. a todos los campos de la traducción, sin perjuicio de otras profesiones, pero en el caso de la traducción particularmente, el mundo de las Sí, agencias, ¿sí? Y sí. todo lo que esto implica. Bueno, entonces teniendo en cuenta lo que vos ya anticipaste y lo que tenemos acá como soporte visual, estas frases claves, voy a hablarles ahora de la profesión del traductor público y cómo es que se inició. En otros países se habla de traductor jurado, quizás esto también es revelador. ¿En qué sentido? Nosotros damos fe de las palabras que traducimos, asumimos el compromiso de fidelidad de nuestras traducciones. Tanto Jorgelina como yo somos traductoras públicas de inglés, pero en la ciudad de Buenos Aires al menos hay traductores públicos en más de 30 idiomas. Algunos de ellos idiomas mayoritarios, por así decirlo, y otros de idiomas de menor difusión. Pero bueno, el denominador común, más allá de los pares de idioma en los que se maneje cada uno, es este compromiso legal de fidelidad respecto del original. Quiero decir con esto entonces que la sociedad deposita un gran nivel de confianza en nuestra labor. Y al hablar de la sociedad me estoy refiriendo, apelando a lo que ya anticipábamos, a ciudadanos, a funcionarios de reparticiones públicas y también a los integrantes y funcionarios del Poder Judicial. Los jueces, cuando nos convocan para actuar como peritos, también depositan esa confianza que más allá de esta confianza desde el plano ético, tal cual describía Jorgelina en relación a su equipo, es una fianza que surge de la ley misma, En surge cuanto a de la la ley misma, es calidad y la decir, fidelidad, claro, es sí. decir, yo no es que confío en esta traductora porque veo que tiene muchos diccionarios detrás y sé que estudió y se especializó, ¿no? Además hay una ley, por eso en nuestro consejo profesional es una asociación con fuerza de ley que prevé que todo documento público que se presente ante reparticiones públicas, valga la redundancia, tiene que estar redactado en idioma nacional. En caso de no ser así, dice el artículo 6 de la ley 20.305, en caso de no ser así, este documento tiene que estar acompañado
por su correspondiente traducción pública, realizada por un traductor público matriculado. Entonces, esta fianza de la que yo hablé, en realidad, tiene su respaldo legal. Luego vamos a compartir este artículo como para que el común de la gente también conozca acerca de... ahí está, ¿ven? Todo documento que se presente en idioma extranjero, de reparticiones, etc. Todo documento, ni siquiera documento público, ahí me corrijo. Judiciales o administrativos del Estado Nacional. Bueno, la ley esta justamente cumple este año 50 años, así que se entiende aquí que la terminología debería readaptarse, modernizarse, dice Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero lo concreto es esto, debe estar en idioma nacional y en su defecto, si no está, debe estar acompañado de la respectiva traducción al idioma nacional, suscrita por traductor público matriculado en la jurisdicción donde se presente el documento. Acá, digamos, para aclarar, refuerzo lo que ya dijiste, Ceci. Entonces, todo documento, digamos, se hace público a partir de la traducción pública. Todo documento que va a ser presentado a una entidad gubernamental, a un banco, lo que fuere, ¿no? Puede ser, no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, un contrato, ¿verdad? Puede ser... No, en realidad aquí estamos refiriéndonos a documentos, y los Exacto. documentos pueden ser, desde el punto de vista del derecho, instrumentos públicos o instrumentos privados. Acá no se hace esta aclaración. Si vos me decís un contrato, y bueno, salvo que se presente en sede judicial, salvo que tenga Una fecha cierta, licitación. en general es un instrumento privado. Es un instrumento privado, exacto. Es un instrumento privado. Pero Ah, podría ser, por ejemplo, un prospecto médico ujú. de una medicina que tenga que ser presentada, no sé, en ANMAT, también tiene que ir acompañado de la traducción pública. Exactamente, es decir, todo documento, independientemente de si se trate de un instrumento público o privado, Ujú. para que el Estado lo acepte como válido, y por Estado entendemos reparticiones judiciales, administrativas, organismos públicos, eh, debe estar en idioma nacional o Bien. bien acompañado por su correspondiente traducción pública. Entonces, este artículo impone un deber muy fuerte y es la razón de ser de nuestra actuación profesional, diría yo. Exacto. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos también bueno, no quiero aburrir a quienes por ahí nos escuchen y no sean del área de derecho, pero este artículo perfectamente puede acompasarse con el 123 y 124 de la ley 19.550, que prevé básicamente que en toda sociedad extranjera que quiera operar en nuestro país tiene que amoldarse y constituirse según los tipos previstos en nuestra ley. Ahora no me acuerdo bien del wording, puedo buscar, pero bueno, en derecho internacional privado esto es una norma de policía, es decir, que antepone las normas de derecho interno a cualquier otra norma de derecho internacional. Entonces, si vamos al ejemplo de una sociedad que quiere constituirse acá en Argentina, tiene que elegir los tipos previstos en la ley. Y para eso, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo es la operativa? ¿Cuál es el funcionamiento concreto del cumplimiento de esta norma de policía? Y bueno, tiene que traducir lógicamente todos sus instrumentos constitutivos. Entonces, vemos cómo el articulado de una ley se acompasa con este que tenemos aquí. Si te parece, igual volvemos a lo anterior y les quiero contar cómo es que llegamos a esto. Es decir, nuestro Consejo Profesional, el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, al menos acá en Argentina, el más antiguo, después hay muchos otros, cumple 50 años. ¿Y esto qué quiere decir? Que nuestra profesión también cumple 50 años, y la respuesta es no, es mucho más antigua. Y al hablar de profesión, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, dijimos que el foco estaba puesto en el traductor público. El traductor público tiene sus inicios en cuanto a su academización, en realidad hacia fines del siglo XIX. Traductor público en el sentido de traductor con estatus profesional. La traducción, es decir, el Claro, traductor porque, mira, es en justamente realidad un oficio ayer, milenario. y con los trujamanes, ¿no? Con
intermediario comercial de la Sí, época exacto, de exacto, sí, sí, la sí. ruta de la seda, etcétera, y estaba este señor, generalmente un señor, ¿no? La vida pública era de los hombres en ese momento, y que podía manejar varios idiomas un poquito, pero la comunicación era efectiva, digamos, es como unos primeros antecedentes, pero supongo que lo de la traducción pública, a ver si me equivoco, Ceci, o la traducción y la parte académica y la formalización, digamos, como profesión, tiene que Ujú. ver también sí o sí con la parte escrita. No tanto, no tanto. En realidad, Ah, sí y no. La nuestra, digamos, es una profesión que está muy ligada a lo jurídico también por la ley de Indias. Es decir, esta fuerte presencia del Estado, de hecho, el Colegio de Autores Públicos ejerce una facultad, una potestad que le fue delegada por el Estado. ¿M? Desde el punto de vista jurídico, es una persona jurídica de derecho público, no estatal, eso significa muchas cuestiones, pero quiero decir que es una profesión que desde sus inicios tuvo una fuerte presencia del Estado. Eh, el Estado en su momento, tiempo atrás, era la corona española, que ejercía un fuerte control, no necesariamente o no exclusivamente sobre quienes realizaban traducciones escritas, sino también sobre quienes ejercían como intérpretes en los procesos, en los juicios que se entablaban contra los indios, contra quienes habitaban originariamente nuestra tierra. Entonces, este control ejercido por la corona española, luego, para no hacerlo más largo, se trasladó al control estatal, es decir, siempre hubo una fuerte presencia del y el traductor como un agente depositario de confianza. ¿No? Que esto es control lo de que la veníamos hablando antes, no solo de ética de confianza, porque el Estado confía, profesión. el Estado confía Exactamente, en el traductor. sí, absolutamente. Pero bueno, en su momento estaban los intérpretes jurados, no solamente los traductores públicos. Pero bueno, más yendo no digo la actualidad, pero hacia fin del siglo XIX, ya comienzos del siglo XX, la profesión comenzó a dictarse en la Universidad de Buenos Aires. Hay acá algunas etapas de la historia que me estoy salteando por falta de tiempo, para no aburrir, pero la primera universidad en la cual esta carrera se dictó es la Universidad de Buenos Aires. En un principio en la Facultad de Ciencias Económicas, y fue allí justamente la Facultad de Ciencias Económicas, no en Derecho como hasta ahora, que digamos, se tomó la decisión de que el traductor público debía estudiar obligatoriamente materias de derecho, además, por supuesto, de acreditar suficiencia en el idioma extranjero. La historia prosiguió, el país tuvo numerosos cambios y hacia fines de la década del 60, más particularmente en el año 68, la carrera se trasladó a la Facultad de Derecho. Y bueno, precisamente los fundamentos para realizar ese traslado fueron las numerosas interconexiones entre traducción pública y derecho. La nuestra es una formación de contenido legalista, sea por la intervención del Estado que le da todo este tinte legalista, o sea por el contenido sobre el cual versan nuestras traducciones, es decir, sobre qué tipo de documentos estampa el sello. Entonces, así, desde lo que es el devenir mismo de la historia, se confirma que hay innegables ligazones entre traducción pública y derecho. Estas ligazones no son exclusivas, pero sí son innegables como para comprender nuestra historia. Más aún, en su momento, bueno, la historia es larga y atraviesa ciertas crisis. Antes del año 68, según dice Witthaus en su libro, quizás conocido sobre todo los que somos traductores, pero para quienes no son, nosotros tenemos un régimen legal que tiene que ver con toda nuestra profesión y nuestro ejercicio. Y hay un libro
que se llama Régimen Legal de la Traducción y el Traductor Público, escrito por Rodolfo Witthaus, abogado, traductor público, en su momento también director de la carrera en la UBA, y en su capítulo 1 él nos confirma que a raíz de esta fundamentación, esta ligazón entre traducción pública y derecho, la carrera pudo subsistir porque había quienes querían en realidad redireccionarla para otros lugares. Entonces, estas interconexiones con el derecho fueron las que en su momento le permitieron a la carrera como tal seguir en el ámbito académico. Es un dato Sí, porque importante. de hecho esto que vos comentás, digamos, en tiempos más recientes, muchos años más para acá, en otras universidades depende de otras facultades, no de derecho, por ahí de Sí, 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 facultades de eso lenguas sí, modernas. ¿Qué te parece si vamos a ver totalmente. los tipos Dale. de traducciones públicas? Que según lo que Sí, dice sí, sí. el colegio. Exactamente. La ley 20.305, ya comentamos acerca de algunos artículos, eh, nunca dice absolutamente nada, en ningún artículo dice que las traducciones públicas van a ser sobre determinado tipo de temas y no sobre otros. No, no aporta nada al respecto. Pero sí hay comunicaciones institucionales, en este caso a cargo del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, y también a cargo de otros consejos profesionales. Ahora no tenemos tiempo de mostrar cada una de estas tablillas, pero básicamente todos dicen lo mismo. ¿Qué son estas? En realidad son propuestas de honorarios. Estas clasificaciones que nosotros tenemos son es información pública, es información pública. ¿Qué quiero decir? Si uno va a la página web del Colegio de Traductores, traductores.org.ar, y va a aranceles orientativos, se encuentra con esta plantilla. Y aquí el común de la sociedad puede responder este interrogante. Entonces, si el traductor público es distinto al traductor literario, tiene un sello, ¿sí? Como dicen mis alumnos. Bueno, ¿sobre qué se estampa el sello, Jorgelina? Bueno, se estampa sobre esto. ¿eh? Así, muy sencillamente hablando, Básicamente es sobre un... esto y en estos cuatro grandes grupos, ¿no? Sí, exactamente. Es un arquetipo, pero si bien, a ver, esto no, es una lista no No restrictiva, exhaustiva, podríamos claro, no, decir. sí, no restrictiva, no exhaustiva. Esto no termina acá. Sí, es una representación muy fiel de lo que hacemos. Ujú. El día a día de Eh, nuestra profesión. Exactamente. Entonces, ¿sobre qué se estampa el sello? Bueno, eh, estas estratificaciones del 1 al 4 eh, tienen razón de ser porque a medida que vamos avanzando en números se avanza en complejidad y a raíz de eso el honorario también se va incrementando, también se incrementa según si se traduzca al idioma español o al idioma extranjero, como para que sepan. También según si se trate de un idioma mayoritario, un idioma de menor difusión, si todo esto se va intercalando con otras variables, pero lo concreto es que tenemos, por ejemplo, documentos personales, cartas de ciudadanía. Yo acá tengo una carta de ciudadanía, después tenemos pasaportes, certificados, Fe de y bueno, solterías, que no sé si esto alguna vez te tocó, pero me tocó fe de solterías, documentos son escasos, son perlitas, fe de solterías. Bueno, de solterías. No, claro, no entonces la tengo para mostrar, pero la vamos a mostrar en tiene otro que, capítulo. bueno, exacto. Bueno, y acá de vuelta hace falta tener nociones de lo que es el Estado para el ¿Hasta dónde derecho, interviene? qué es el Exacto. Estado civil, Ujú. claro. Es decir, ¿tenemos que ser abogados? No, no hace falta, pero sí hay que conocer algo de derecho para poder traducir algo tan sencillo, por ejemplo, como un pasaporte o un certificado así. Así que estos documentos, si bien están dentro de la categoría más simple, ya tienen un entrecruce con el vocabulario jurídico. Sin duda. Después tenemos otra categoría que son los programas de estudios. O sea, tal vez a vos, Jorgelina, te ha tocado traducir en más de una oportunidad. ¿eh? Muchos, muchos, porque yo trabajo muy vinculada a la academia, y sí, los certificados de estudio, los analíticos, los diplomas, todo el tiempo, Claro. sea por posgrado, sea por extranjeros que homologan, por diversas razones, diversas Bueno, y razones. aquí se abre una puerta a diferentes disciplinas, según si se trate de un egresado de psicología, de ingeniería. eh, es decir, Ciencias de la atmósfera, hay, claro, hay quien dice, bueno, a mí el derecho me aburre, no me gusta.
quiero poner mi sello arriba de certificados de estudio. Bueno, está bien, pero tenés que tener en cuenta que se abre otro lenguaje técnico correspondiente a cada una de las disciplinas en cuestión aquí. En fin, pero aquí, si se quiere, no hay un contenido jurídico tan expreso en estos documentos relacionados a la educación. Sí, densidad terminológica y técnica referidas a otras disciplinas. Exacto. Pero después pasamos a la categoría 3, que habla por sí sola. Y bueno, ¿qué encontramos acá? Poderes, escrituras, testamentos, actas, expedientes judiciales, exhortos, oficios. Bueno, Hay encuentre mucho contenido no jurídico en esta, no puede en no esta haberlo. categoría ya. A ver, Sí. No, y y acá yo no lo también veo. mucho de actuación No pericial sé. entra ahí también, ¿no? Sí, sí, hay otra Podría, grilla digamos. también para cuando actuamos como peritos, porque el estándar de honorarios es otro, pero sí, está contemplado acá. Sí. Entonces, en lo que se comunica institucionalmente ya no da margen a la ambigüedad. Y así llegamos a la categoría número 4, para seguir respondiendo a este interrogante sobre qué es estampa el sello. Bueno, el derecho no es lo único, no, también están las finanzas, Sí. también está el Las vocabulario finanzas. comercial. Ujú. Entonces, papeles de comercio, contratos, este puede ser un espectro muy... Licencias, Los balances, los estados patentes, contables. balances, estados contables, sí. Ujú, sí. Y también documentos técnicos, Ujú. típicos. Típico. Como ven Exámenes. acá, van surgiendo áreas temáticas, algunas con mayor centralidad, otras con menor centralidad. Como dije, si bien es una reducción, es una gran y formidable foto de nuestro desempeño profesional. Pero entonces, ¿qué A quiere raíz de decir eso, esto? ¿Que tenemos que saber de todo un poco? what do you mean? Dijimos que no éramos sí, No diccionarios. somos diccionarios Mira, comparados. Entonces, ¿cómo hacemos para abordar todo esto? y a ver, nosotros tenemos una formación académica que ya dije se remonta a principios del siglo XX o fines del siglo XIX. La carrera fue cambiando, fue modificándose, pero en todas las casas de estudio es una carrera que tiene toda la altura del caso, mínimo 4 años. Te prepara la carrera, te da una formación de base más que interesante para poder afrontar todos estos desafíos. E investigar. Hay Eh, que ser curioso, no, ¿no? no vas a salir sabiendo todo esto, pero sí en tal caso vas a contar con las herramientas como para abordar todas y cada una de estas Saber traducciones. por dónde buscar. Exacto. Y a raíz de justamente la formidable conexión a Internet que tenemos hoy día, a diferencia ¿Te acordás de lo que tiempo fue cuando atrás, nos tiempo recibimos? atrás, claro, nosotros somos de Sin la generación de internet. la transición, porque mira, Somos de aquella época. somos de aquella época en la que teníamos que levantar el teléfono, llamar al especialista o ir a la biblioteca Lincoln, ¿verdad? Sí. Para investigar exactamente. Internet bien utilizado y con muy buen criterio, y si es que esto también se transmite en la universidad, habilita la posibilidad para investigar en caso de que uno de repente, bueno, se tope con un área nueva. Es decir, yo me especializo en derecho, pero eventualmente me puede tocar traducir quizás no con formato público, pero sí una investigación sobre derecho de la moda, que es un área del derecho nueva, derivada de propiedad intelectual. Entonces, vos me preguntas, ¿un traductor público puede hacer eso? La universidad me preparó y la respuesta es no, porque en ese momento derecho de la moda no estaba, digamos, consagrado y no tenía, digamos, esa autonomía científica como una rama del derecho per se. Sin embargo, yo tengo las herramientas, o ¿Qué debería hacemos en ese tenerlas, el caso? bagaje, ¿Tenemos las claro, herramientas? para poder abordar una traducción de estas características. Así que bueno, en función entonces de estas áreas temáticas y de esta clasificación, surge la siguiente conclusión, y es la siguiente. Hay una centralidad que nosotros tenemos respecto de los documentos que se traducen bajo el formato de la traducción pública, bajo la formalidad de la traducción pública. Y luego tenemos otras actuaciones. Entonces,
Aquí nuestro consejo profesional claramente enumera, por ejemplo, corrección, primera corrección, segunda, transcripción, traducción de audio, aquí está la traducción audiovisual, subtitulado de videos, esto está presente dentro de nuestras incumbencias, pero en una subcategoría con una centralidad menor. También hay otras traducciones que son sin carácter público, es decir, la grilla anterior también puede viajar a es decir, documentos de carácter privado sin que se necesite el compromiso pedatario. Ahora bien, el área temática es la misma, vale decir, un contrato puede traducirse con la formalidad de la traducción pública o no. Pero bueno, más allá de estas aclaraciones, cuestión que se ven claramente aquí ejes centrales y ejes periféricos. ¿A qué nos dedicamos los traductores públicos? Para quien no sabe, o a veces para, no sé, para alguien que quiera ingresar a esta carrera. ¿Por qué no? Es una carrera preciosa, con grandes desafíos y de la cual deberían estar orgullosos ya desde el comienzo. Nosotros tenemos claramente un eje central sobre el cual recae la traducción con carácter público y luego ejes periféricos. Entonces es importante tener esto claro y Ceci, poder también consulta. comunicar esto, ¿verdad? Sí, esto de que sean periféricos, ¿significa que son menos importantes? ¿Tienen un rango Ay, inferior? no, 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 nada que ver, nada que ver. Es decir, son, eh, son áreas muy, muy importantes en realidad, que requieren una formación quizás hasta adicional, pero que no están tan cerca del artículo 6. De No lo están que tan cerca del plantea la artículo ley. 6. La, Claro. la respuesta es esa. La respuesta es esa, es Son decir, otras áreas de la son traducción. otras áreas. Vale decir, la traducción de novelas, la traducción de poemas, yo diría que es muy difícil. Inclusive hasta tenemos escritores nacionales que se han dedicado a la traducción literaria, como Borges. Vale decir, bueno, si uno se compara con Borges, ya está. Cerramos el Zoom, nos vamos. Chao, gente. Pero quiero decir, cada una de las especialidades merece respeto y realmente tiene sus desafíos propios. Pero el traductor público per se, al menos desde lo que es la centralidad, apunta hacia otras direcciones. Eh, eh, y esto se confirma mediante las comunicaciones institucionales que nuestros mismos consejos profesionales dan. Y lo mismo cabe para Esas la traducción categorías de de honorarios películas, de videos. Hoy día tengo el exacto, esas placer. categorías de honorarios que nosotros nos Sí, sirven claro, para decir, ¿esto dónde va? Esto es documentación personal, sí, académica, sí, sí, comercial, sí, por supuesto. jurídica. Ahí está nuestro Nosotros tenemos ahora una película que va camino al centro. Oscar, por ejemplo, Argentina en 1985. Sí. Se habrá traducido a tantos idiomas y qué lindo que es pensar acerca de estos desafíos en esto que es una obra de arte y que realmente reflota en la memoria nacional, además. Pero, insisto, comenzamos esta charla inicial hablando de otros traductorados, traductor científico, traductor técnico, y estas áreas son realmente muy respetables, cada una requiere su formación, pero están en común con otros traductorados en todo caso. Hay como un overlapping, perdón por la palabra en inglés, entonces el traductor público puede hacer Solapamiento. esto, sí, desde luego que sí, lo que no está prohibido está permitido, esto uno lo tiene claro, pero no es nuestro eje central, y hasta, más aún, es propio de otro traductorado también. Entonces, cada uno va eligiendo su camino. Además, Jorgelina y todos ustedes que nos escuchan, el nuestro es un país muy difícil y hay que encontrarle la vuelta a muchísimas cuestiones, hay que reinventarse, ¿sí? Pero tener en claro esto y eventualmente no darle centralidad a algo que no tiene. Un poco esto es lo que estamos tratando de transmitir. Para ir cerrando, en todo sentido, ¿cómo cerramos este primer encuentro y nuestras traducciones? Bueno, como ven acá, esto de certificar, de dar fe de las palabras que traducimos, se ve exteriorizado mediante
nuestra fórmula de cierre. Esa es nuestra responsabilidad. O sea, estamos dando fe que lo que se tradujo ahí es lo que dice, y eso quién puede, o sea, el organismo de Estado que recibe eso confía plenamente en lo que nosotros decimos. Y el Sí, colegio de sí, sí. Y traductores, la sociedad en general, la exacto, sociedad en general sí. deposita esta confianza. Es Hay quienes nos responsabilidad, asemejan ¿no? a los escribanos, Sí. sí. Hay quienes nos asemejan a los escribanos, es decir, en el sentido de que damos fe de las palabras que traducimos. Es más, hay un fallo, esto lo podemos dejar para otros programas, ¿no? Que equipara a la traducción pública con un instrumento público. Bueno, para eso hay que repasar qué es un instrumento público, cuáles son las características, qué dice el Código Civil y Comercial respecto de qué es un instrumento público. Pero bueno, como para que se entienda ahora, es un compromiso, si se quiere, similar al de un escribano. Y este es el respeto que también deberíamos tener, ¿no? Cuando nuestros clientes se ¿Qué dirigen a pasa con la inteligencia nosotros. artificial? ¿Puede reemplazar esto? Y yo no sé. Ay, ¿qué te gusta que hace, Jorgelina? Ay, sí, porque puede, porque yo creo que, viste, yo de lo que me cruzo con la gente, vos sabés que en la antropología nos gusta trabajar con la gente, y bueno, yo Sí. investigo y charlo, y la gente a veces dice, bueno, pero si tenés todas estas herramientas digitales, la inteligencia artificial va a reemplazar, y yo creo que puede ser una herramienta que en algunos aspectos puede servir, pero en otros, si vos tenés que depositar la confianza, ¿quién ve esto así, no? Ojo. Es un gran tema este, que da para muchísimo, muchísimo debate. Hay quienes se aventuran y me parece arriban a conclusiones con extrema rapidez para mi gusto, y es que vamos a ser reemplazados. Bueno, en fin, expresan esto como si tal vez estuviesen describiendo la ley de gravedad. Está claro, exactamente, hablando justamente del campo científico. Es innegable que es un avance ya muy importante y que hay grandes contribuciones realizadas por los procesos y programas de traducción automática. Esto es así. Ahora, de ahí a decir que esto va a reemplazar a un traductor y más aún a un traductor público, y bueno, me parece que ahí necesitamos otro espacio de análisis, de debate y como mínimo ser un poco más cautelosos. Eso lo dejamos para otro capítulo. Sí, es más, la nuestra es una carrera, yo empecé hablando de la historia de la uva, pero hoy día se estudia en todo el país, norte, sur, Quiere decir que oeste, hay en Mendoza, en necesidad, el norte. hay necesidad. En la ciudad de Buenos Aires, en universidades públicas, privadas, está la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba. A ver, no quiero olvidarme de ninguna, universidades laicas, universidades confesionales. Y hay necesidad, precisamente, Jorgelina, muy bien. Entonces, si hay necesidad, quiere decir que nuestra razón de intervención, nuestra razón de ser como profesionales, este puente entre culturas que somos y con el compromiso fedatario aún realmente tiene relevancia. También hay otra cuestión importante que me olvidé de mencionar, hay un estudio ya realizado, una investigación científica sobre todos los traductorados públicos del país. La nuestra es una profesión con estatus universitario y que se extiende a lo largo de todo el país. Las colegas Plenkovich, Paco, Rivas y Jansal, hace cosa de 2 años, publicaron una investigación y de ahí surgen conclusiones muy interesantes respecto del foco que tienen algunos traductorados. Ellas hablan de bloques. Hay algo en común que tenemos, por ejemplo, que es el bloque de derecho. El bloque de derecho está en todo el país, con mayor o menor intensidad. Hay una carrera que sabemos que tiene más intensidad que otras. Entonces, también es interesante dar a conocer esto. Pero bueno, eso ya tiene más que ver con los espacios de reflexión internos que tenemos nosotros, ¿verdad? En las conferencias, los cursos, ahora tenemos un Exacto, de congreso, los traductores hacia tenemos los foros, traductores. tenemos muchísimo, muchísimos espacios de los cuales nutrirnos. Pero bueno, acá volvemos a esta que es nuestra finalidad, que es salir al mundo, comunicar al conjunto de la sociedad quiénes somos y qué hacemos. Bueno, como ven, ¿sí? Acá hay eh,
digamos, libertad de formas en cuanto a la redacción, pero el contenido es siempre el mismo y es el que prevé también el reglamento de legalizaciones. Nuestra ley 20.305 a su vez tiene un reglamento que establece muy claramente qué es lo que tiene que contener una fórmula de cierre. Y aquí es El donde idioma del cual bajamos la partimos, firma, el sello, y ahí es donde tenemos la identidad de ser el traductor público. Si no, Exactamente, sí. es eso. Acá está el sello, acá. Acá está el Sobre todo en la sello. versión Y de el Jorgelina que se ve cosello. con más claridad. Acá Este es el el sello. cosello. De la traducción y el original, todo pegadito. Que ese papel pasó por mis manos, yo lo vi y soy fiel a ese texto que dice ahí. Imagínense si ustedes están con un contrato de honorarios con una empresa internacional y yo me equivoco. Me equivoco en las cláusulas, en las vacaciones, no sé, en el monto que van a ganar, me matan. O puede ser en Bueno, otros aspectos, ¿no? Que o uno se puede algo equivocar, con lo más, cual es una algo más que responsabilidad. matarte. Algo más que, hablemos de responsabilidad, exacto, hablemos de responsabilidad. Es decir, quien dice quiero ser traductor con sello, bueno, pero ten en cuenta que el sello, ¿sí? Te abre la puerta Tiene a a mayores muchas oportunidades responsabilidades. laborales. Bueno, si querés, sí, pero también mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Entonces, ser consciente también de este deber que se asume, los alcances de este deber y las eventuales consecuencias de no cumplir con este deber. Ahí le estás hablando a colegas o futuros colegas. A Pero futuros también es colegas también. importante que lo entiendan Sí. los otros profesionales cuando nos dan un trabajo para traducir, la Ujú. responsabilidad que nosotros asumimos Exacto. en esa Sí, traducción. Y que por en esa eso, traducción. claro, no es la inteligencia artificial, no nos estamos tirando con la inteligencia artificial ni con Ujú. la tía que vino de algún país anglosajón. Estamos hablando de la responsabilidad que uno asume por tener ese sello, ponerla Sí, ahí y dar fe. exacto. Pero bueno, más allá de todo este bagaje jurídico, de gran responsabilidad y del contenido per se de los textos, estos textos después van a parar a manos de destinatarios, y estos destinatarios son personas y hay vida detrás, ¿verdad, Jorgelina? Esto es lo que me apasiona de la traducción jurídica, porque es cierto, no todos entramos al traductorado público teniendo en claro que me encanta el derecho, porque tiene que ver también con qué aproximación uno tuvo al derecho de pronto en el secundario, o si viene de familia que ha transitado por ese camino o Correcto. no. En mi caso, por ejemplo, no, con lo cual no tenía una idea. Cuando salí del secundario y decidí hacer el traductorado, en realidad yo estaba enamorada de la literatura inglesa. De a poco me fui acercando, me fue gustando y en realidad creo que lo empecé a disfrutar más con ese contacto con las personas y esto que hablábamos antes, esa responsabilidad, ¿no? Cuando hablamos de en qué campos trabajamos, esto otra vez no es una lista exhaustiva, pero estamos en el campo, por ejemplo, de personas que necesitan traducir su documentación porque están pidiendo asilo político, son refugiados, migración, o hubo otras personas que necesitan algún estudio importante, complejo, Ujú, no sé, que para que la prepaga le pueda cubrir y viene de otro país y hay que traducir. Eso es mucha responsabilidad y hay vidas detrás que no es que sí. dependen de nosotros del traductor, pero que depositan su confianza en que yo voy a hacer bien ese trabajo para que la organización o persona que tenga que leer esa documentación entienda qué es lo que está o Ujú, solicitando o pidiendo o cuál es su situación. Ni hablar también de la justicia, ¿no? A mí me tocó, son algunas de las anécdotas que también vamos a ir compartiendo en los próximos capítulos. Cuando me tocó ejercer como perito el fuero penal, y yo me sentía la justiciera, porque en realidad ese exhorto que tuve que traducir, digo, el juez sabe que depende de lo que yo esté diciendo acá, porque él hizo ese exhorto y le pide a otro juez en otro país X información de lo que está investigando para poder apresar al malhechor. Pero en realidad yo tenía que traducir eso, y eso me daba como, no sé, la adrenalina, y uno pensaría que el traductor público se la pasa con el sello a la computadora, documentos, y tipo a lo Gasalla, ¿no? Matando sellos ahí. Y no, hay vidas, hay acciones, hay justicia, hay salud, hay sueños detrás. Y eso es lo que, bueno, es apasionante, ¿no?
Y Sí. por supuesto, como dijimos antes, educación, negocios, pero digamos, hay áreas que la realidad de la responsabilidad que tenemos, si hacemos ese trabajo con compromiso y responsabilidad, es apasionante. Medicina también, No, medicina también, consentimientos informados. con sentimientos Los... informados, exacto. Exactamente. Donde Sí, 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 sí. a la gente le pasan cosas. Y a través de los documentos es donde el Estado actúa en la vida de las personas. Ujú. No nos olvidemos de eso, y nosotros somos los intermediarios. Los intermediarios y con este compromiso fedatario. Sí, Hay quienes nos comparan con el escribano, la fe pública. ¿Y qué fe pública también? Algo yo podría aportar en función de lo que modestamente estudio es esa fianza de lo que determinada persona dice, quizás sin saber demasiado en función, digamos, de qué llega a esa conclusión, pero digamos esa fianza, esa confianza que se deposita en lo que dice lo que dice determinada persona, en función de la autoridad que tiene esa persona, tal en cual. función de la autoridad. ¿Sí? Fe casi en el sentido de creencia. Yo creo en lo que él me dice, porque sé que es una autoridad en la materia. Entonces, si Tal uno cual. traslada esto al traductor, es lo mismo. Yo creo Exacto. en lo que Jorgelina tradujo, porque sé que estudió en la universidad y tiene autoridad para Ujú. certificar que su traducción refleja fielmente el original. Qué cierre, qué buen cierre. Bueno, Así que, yo creo que bueno, aquí podemos dejar como la primera sí, presentación. Aquí tenemos, ahí sí. abajo pueden ver el canal, suscríbanse. ¿Cada cuánto vamos a salir, Ceci? ¿Está decidido eso? Sí, ¿no? Y bueno, podemos hacerlo mes a mes. Así le damos Ujú. respiro a la gente para que Mes a también mes. participe, nos deje sus comentarios. Dejen sus comentarios, compartan, consulten, pidan, Sí, porque por ahí hay áreas que quieran pedir. Nosotros tenemos un cronograma que vamos a ir siguiendo, pero por ahí se nos sí. escapó algo y es bueno eh, Sí, que no se nos escapen los invitados también, que no porque se la nos idea escapen y no también se es nos duerman tener tampoco. Dejen sus comentarios que, y que, suscríbanse. que venga poder charlar con algún traductor público que sea referente en determinada Y vamos a especialidad tener invitados eh, también. Sí, sí. para que aporte su visión, siempre con esta finalidad de comunicarle al conjunto de la sociedad, más que un espacio interno, salir hacia afuera y contar, relatar qué es lo que hacemos y en qué les podemos ser útiles. ¿Eh? Ahí está. Bueno, los dejamos acá y nos vemos en el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro. Esto sigue, que no decaiga, Que no Jorgelina. decaiga, esto sigue. Vamos a preparar el próximo programa. Adiós. Muy bien. Chao, chao, chao.